Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de la situación de Shanghai, que ha empeorado en muchos aspectos. Hasta el punto de que la han comparado con Wuhan y algunos incluso dicen que están peor. Veremos en qué medida esto es cierto, hablaremos de las cosas que han salido mal, que no son pocas, de si se le puede dar la vuelta a la situación y también nos ocuparemos de esta misteriosa medicina que nos dieron ayer cuando nos hicimos la PCR. En primer lugar, es cierto que Shanghai ha superado a Wuhan en el número de nuevos casos al día. En Wuhan, durante los peores momentos se detectaban unos 3.500 casos al día, contando confirmados y sospechosos. Aunque el día 12 de febrero se cambiaron los requisitos para considerarlos confirmados y hubo un pico que alcanzó los 14.000. Ayer día 5 Shanghai casi llegó a esa cifra excepcional para Wuhan porque fue un solo día con 13.400 casos y hoy la ha superado al anunciarse 17.000. También hay que tener en cuenta que en Shanghai están haciendo test masivos que están rompiendo todos los récords, mientras que en Wuhan no existía esa posibilidad. Shanghai también ha superado a Wuhan en cuanto a los casos totales acumulados, porque allí ya van camino a los 100.000 y en Wuhan se quedaron en la mitad. Pero aquí estamos contando casos confirmados, sospechosos y asintomáticos. Se puede decir que los sospechosos de entonces y los asintomáticos de ahora se diferencian de los confirmados en que estos últimos, al hacerse un chequeo de los pulmones, muestran alteraciones claras que indican neumonía. De hecho, es así como se ha llamado a esto en China desde el comienzo, neumonía por nuevo coronavirus. Entonces, si contamos solo los casos confirmados, los que tienen neumonía, Wuhan estaría bastante peor que Shanghai, porque en Wuhan solían tener entre 1.000 y 2.000 al día, mientras que en Shanghai, el día 3, que fue el peor hasta ahora, solo llegaron a 438. Una vez más, hay que tener en cuenta que en Wuhan no se detectaban tantos casos por la menor disponibilidad de test y también se producían más muertes de las registradas, pero no tantas como las que barajaban algunos. Según un estudio reciente basado en el exceso de mortalidad, en todo el país no llegarían a las 18.000. Vale, en Shanghai hay muchos más casos asintomáticos que confirmados, pero en la provincia de Jilin, donde también han tenido y siguen teniendo un brote bastante serio, hay una proporción de casos confirmados y asintomáticos bastante similar a la de confirmados y sospechosos de Wuhan. Y por lo visto, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente, esto podría deberse a que en Shanghai consideran a los casos leves como asintomáticos. Es decir, si no tienen claros signos de neumonía, no entran en la categoría de confirmados, mientras que en otras zonas a lo mejor son más conservadores. Es posible que estas diferencias en los métodos sean ciertas porque sabemos que Shanghai ha experimentado, entre comillas, con otra manera de tratar los brotes. Ya sé que todo esto es un lío, pero da igual, porque donde más se nota la diferencia es en el número de muertes. En Wuhan, durante los peores momentos de febrero de 2020, se podían producir 60, 70, 80, incluso 100 muertes al día, mientras que en Shanghai, en lo que llevamos de brote, no se ha producido ninguna. Y recordemos que ahora con los test masivos es mucho más fácil detectar casos y también atribuir muertes al virus. En Wuhan sabemos que hubo mayores que murieron en su casa sin que se señalase al virus como la causa. En Jilin sí ha habido 2 muertes de personas mayores que tenían enfermedades previas y han sido las 2 primeras después de más de un año en todo el país. Sea como sea, está claro que en ese aspecto, que es el más importante desde mi punto de vista, estamos mucho mejor y seguramente las vacunas tienen mucho que ver. A veces la gente habla como si solo hubiese una fórmula china y en realidad aquí ya se ponen 5 diferentes. Y sí, algunas vacunas occidentales son más eficaces que algunas vacunas chinas, pero las occidentales no están a disposición de todo el mundo. Pero si ya casi no muere gente por el virus en los brotes, ¿por qué no quitan las limitaciones? Pues ya lo explicamos en otro vídeo sobre hasta cuándo se mantendrá la política de 0 casos, pero veamos rápidamente. Eso quiere decir que lo explique yo, ¿no? Sí. Vale. Tiene que ver, por ejemplo, con el todavía bajo desarrollo de la sanidad en China. Ya avisaron desde Shanghai que había pocos centros de salud a nivel de barrio, de manera que en una situación así hay un alto riesgo de que todo el mundo vaya a los grandes hospitales y se saturen. También está relacionado con la baja tasa de vacunación entre los más mayores, porque no es estrictamente obligatoria y aunque ya estamos cerca del 90% de toda la población con la pauta completa, algunos se resisten. Y probablemente una de las razones por las que esas personas no se vacunan es porque no lo ven necesario, ya que la política de 0 casos hace que la gran mayoría del país viva con normalidad y sin preocuparse por el virus. Hay otras razones, por supuesto, pero yo tampoco descartaría, por ejemplo, el efecto estigma que ha sufrido
sufrido esta nación al ser señalada como culpable de todo esto. Después de tanto tiempo con cierta gente repitiendo que la pandemia es cosa de los chinos, a ver cómo les convencemos de que ahora no pasa nada si se contagian en masa. Además, todavía no lo sabemos todo sobre este virus y en los propios países occidentales también hay expertos que están alertando sobre el riesgo de nuevas variantes. Todos queremos que esto acabe cuanto antes, pero todavía cabe la posibilidad de que algunos países se hayan precipitado a la hora de convivir con el virus y que China simplemente esté actuando con cautela. Por cierto, pequeño paréntesis, con el confinamiento parece que las gallinas del barrio andan de fiesta y hoy se nos ha colado una aquí en el jardín. No sé qué dicen los protocolos al respecto, a lo mejor deberíamos adoptarla. Puede que sea una forma de combatir la falta de suministros. Ya nos diréis, amigos, estamos abiertos a sugerencias. De todos modos, es incuestionable que el confinamiento de Shanghai ha generado unos cuantos problemas, algunos de ellos serios. Y además, aunque en principio cada lado del río iba a estar solo 4 días así, ya ha pasado ese periodo y está toda la ciudad cerrada. Claro, nosotros también nos preguntábamos si cuando salgan casos no los van a aislar ni van a poner esas zonas en cuarentena, por lo menos por 2 semanas, como en nuestro caso. Yo tampoco descartaba que fuesen más flexibles, pero ahora ya vemos que no. A nosotros prácticamente nos dejan salir de casa y andar por ahí dando vueltas. A ellos en muchos casos no. Y ojo, porque ya veis que están saliendo muchos casos y si han vuelto al método estricto, por así decirlo, el confinamiento va para largo. Ya os comentamos que se había extendido el rumor de que en Shanghai estaban experimentando con un mayor grado de convivencia con el virus. Ya sabéis que los brotes tienden a repetirse en las ciudades más grandes y más abiertas al mundo, y en algunos barrios de Shanghai no es la primera vez que ocurría, ya están un poco cansados de esas medidas. Pero desde otras provincias ha habido muchas quejas porque una mayor flexibilidad para Shanghai implica más probabilidad de acabar confinados en zonas donde se aplican de manera todavía muy estricta. Y aunque insisto que también hay gente cansada de estos protocolos, parece que volvemos a la política de 0 casos en mayúsculas. Yo sospecho que ha podido haber roces entre los expertos y los políticos de diferentes niveles, desde Shanghai hasta el gobierno central, pasando por las provincias vecinas. Y al final se ha decidido de manera bastante repentina cerrar la ciudad, cosa que no podía salir bien porque hablamos de 25 millones de habitantes con sus necesidades diarias. A ver, para ser honestos, también deberíamos reconocer que las autoridades nos avisaron de que tenemos que tener reservas de comida en casa, pero muchos nos lo tomamos a cachondeo, ya hicimos un vídeo al respecto. Pero a ver, nosotros tampoco haríamos reservas para más de 2 semanas, como las que llevan en algunos barrios de Shanghai. Hemos visto problemas de abastecimiento, gente en las zonas que ya estaban confinadas a la que no le llegaba la comida, quejas por los precios de las verduras, denuncias por la mala gestión de los recursos, falta de organización, y todo esto lo hemos visto en los medios y las redes sociales. Y una de las cosas que más rechazo ha generado ha sido el aislamiento de los menores, de los niños, cuando dan positivo sin la compañía de sus padres si estos dan negativo. Les han llovido críticas por todas partes y afortunadamente lo han cambiado. Ahora los padres pueden acompañar a sus hijos al hospital o al centro de aislamiento aunque ellos no estén contagiados. En cuanto a los otros problemas, especialmente los de abastecimiento, hace unos días se anunció que iban a enviar al ejército y esto ha generado ciertos titulares sensacionalistas, sobre todo en la prensa extranjera, pero se trata esencialmente de personal médico y logístico del ejército. No los han enviado allí para frenar una revuelta, al menos no de momento. El ejército ha enviado 2.000 personas, pero en total han llegado 38.000, sobre todo personal sanitario, desde 15 provincias, y han estado trabajando como locos en turnos de 12 horas o incluso más. Nosotros no nos vamos a cansar de repetir que suelen ser ellos los que se llevan la peor parte de todo esto, aunque lamentablemente luego en muchos medios son presentados como los malos de la película. Si comparamos el despliegue de personal para Shanghai y Wuhan, estarían ahí, porque cuando se cerró la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, enviaron 42.000 personas. Por supuesto, también han ocurrido cosas positivas, personas que han intentado animar y ayudar a los demás, y gran parte de la ciudad no se ha visto afectada por los problemas que hemos mencionado. Pero nosotros no vamos a insistir mucho en ello porque algunos se nos echan encima a la mínima. Nos empiezan a decir que nunca criticamos nada y demás. Es que ya perdonaréis, pero parece que cuando hablamos de China tiene que ser todo horroroso y si no, ya eres sospechoso de participar en todo tipo de conspiraciones. En cuanto a nosotros, el lunes tuvimos el día libre de BCRs, ayer nos hicieron otra, quizás la última, y nos dieron estos botes de medicina china. Es un jarabe de hierbas y nos han
recomendado darle 2 traguitos al día porque según ellos puede limpiar los pulmones y ayudar a evitar los casos de enfermedad grave causados por el virus. ¿Y esto tiene evidencias científicas? Pues hemos mirado y resulta que la OMS lo está evaluando. Uno de sus principales ingredientes es la madreselva japonesa, a la que se atribuyen propiedades para combatir la inflamación y las infecciones. Nosotros no somos consumidores habituales de medicina china, pero hay que reconocer que en este país hasta hace no muchas décadas no había demasiadas opciones. La eficacia de algunos de sus tratamientos en ocasiones similares a este ha sido demostrada por el método científico, en otros casos no, y aunque China está desarrollando antivirales basados en la medicina moderna, no hay que olvidar que sigue importando muchos medicamentos del extranjero y no son baratos precisamente. Si lo que se busca son soluciones que se puedan aplicar en masa, hay que hacerlo sin arruinar a la nación. Y si estas cosas ayudan aunque sea un poco, al final a lo mejor en un país tan grande se nota. ¿Que luego la OMS dice que no vale para nada? Pues puede ser, pero de momento tampoco nos están cobrando por ello, es gratis. Yo voy a probar un poquito a ver qué tal. A ver. ¿Qué tal? Muy agradable no es, pero bueno, se deja tomar. Vale, pues si todo va según lo previsto, el viernes o el sábado nos liberarán, a menos que pase como en Shanghai, ya lo iremos viendo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como retos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!